Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida al podcast Presencia Ejecutiva by Ale Marroquín. Hoy vamos a estar platicando de las reinvenciones y sobre todo si eres emprendedor o emprendedora, cómo significan lo que significan estas reinvenciones, pero también voy a hablar dirigido a la gente que está en los corporativos y en lo profesional. Recuerda que este podcast lo puedes escuchar en Spotify, en iTunes y que también lo puedes ver en YouTube. Suscríbete al canal de YouTube para que te esté avisando cada vez que hay un nuevo programa y escríbeme con tus comentarios qué te pareció el episodio. Puedes ponerlo dentro de Spotify. Me va a dar mucho gusto entender qué es lo que te gusta y que podamos tener un diálogo de estas conversaciones y estas reflexiones. Y bueno, hablando de reinvenciones, me acuerdo perfecto hace 13 años cuando me independizo del medio financiero. Fue una especie de reinvención. Yo cuando hablaba de marca personal decía, una reinvención es, no, salgo del medio financiero y como asesor financiero y ahora me dedico a esta consultoría. Entonces había mucha gente que se confundía. Como para reinventarme tengo que cambiar de giro, no. Dentro de esos 18 años tuve varias reinvenciones. Por ejemplo, yo empecé trabajando del lado de sistemas de información financiera en tiempo real. Mis clientes eran los bancos y casas de bolsa. Una reinvención fue cambiarme de ese lado de la barda hacia el otro lado que eran las casas, bolsas y bancos. Esta es una especie de reinvención. También dentro de las organizaciones puedes buscar reinvenciones cambiándote de departamentos. Yo sugiero y promuevo mucho a mis clientes que traten de aprender más de otras áreas, porque eso les da posibilidad de crecimiento. Cuando yo se topa tu crecimiento en los departamentos o en las áreas en las que estás, si tienes conocimiento y si sabes un poquito más de otras áreas, te da la posibilidad de tener crecimiento. Hay áreas que se empiezan a topar. Y, por ejemplo, cuando me dices, bueno, es que mi especialidad, vamos a hablar de recursos humanos, ¿no? Que normalmente dices, pues es que en recursos humanos no voy a estar en el área operativa. Quizás sí se pueda, pero vamos a suponer que no. Dentro del área de recursos humanos, tú lo que puedes hacer es especializarte, actualizarte, tener nuevos conocimientos, nuevas técnicas, nuevas herramientas que puedan aplicar dentro de tu departamento, que puedas implementar en la organización. De nada sirve que digas, yo tengo aquí, muchas personas me dicen, llevo 20 años y a mí no me promueven. Es que las empresas para promoverte tienes que agregar un valor diferente. Si no saben qué les vas a agregar de diferente, no porque tengas 20 años te van a promover. Y tenemos esta expectativa, que es falsa, de que te lo mereces, cuando lo que tenemos que ver es cómo agregamos valor. Entonces, en las reinvenciones viene en qué más me capacito, en qué más me preparo, hoy que está en boga toda la inteligencia artificial, todos los temas digitales, pues si estás en áreas específicas en las que lo puedas aplicar, pues eso te da una reinvención. Sin embargo, si estás en otros departamentos, y aún, insisto, no quiero acotar ni limitar las posibilidades porque sí conozco muchísimas personas que de ahí se han pasado a otros departamentos en donde han visto posibilidades de aprender de otras áreas para que puedan seguir creciendo en lo profesional. Pero eso no se da solo por los años que tengas de antigüedad o porque pienses que vas a perder tu esencia. Hay una persona que recién me dijo, ¿cómo le voy a hacer cuando todo el mundo me identifica de esta forma, cuando vean este cambio? ¿Qué van a decir? Y yo, pues que qué bueno que cambiaste. Que qué bueno que estás aprendiendo algo que te esté ayudando a ser un mejor profesional. Esas reinvenciones son bien recibidas. Malo que cambies para mal, malo que cambies para peor o malo que no cambies. Y cuando no cambias, lo único que pasa cuando no hay reinvenciones es que te quedas en esa zona de confort. La zona de confort es lo que te tiene cómodo, lo que ya sabes que funciona, porque siempre lo has hecho así, y dices, y me sale bien el resultado y entrego lo que me piden. Quizá no esté mal, pero si tú lo que quieres es crecer y mantenerte en esa carrera profesional, probablemente no sea lo único necesario. Te tienes que reinventar, insisto. ¿Cómo? Buscando otras áreas, otros aprendizajes, nuevas herramientas, nuevas técnicas, nuevas alianzas, ver cómo estés cómodo con la incomodidad. Ahora, si eres emprendedor o emprendedora, también se pueden dar las reinvenciones. Una vez que yo tomé esta decisión de independizarme, me he reinventado en estos 13 años un montón de veces. Y les voy a explicar cómo. Fue súper difícil, cómo le pongo el nombre a mi compañía y qué debe de decir. Entonces, como cuando yo inicio mi carrera, lo que descubrí que había era la parte de imagen, que siempre le enfoqué al mundo corporativo. Pero la imagen en aquel momento que se hizo muy popular era los estudios de color y cómo ir de compras y todo lo que era fashion. Y yo no hacía esas cosas. Entonces,
el primer nombre que le puse fue Imagen y Protocolo de Negocios, para distinguir un poco la parte profesional. Y la verdad es que le taloneé y soy súper ñoña y seguí todas las reglas de marca personal para destacar mi nombre. Y me acuerdo perfecto que un par de años avanzado en el tiempo, que yo destaqué mucho ese nombre, no lo patenté porque pues es un nombre genérico, estas personas que patentan, los nombres para que nadie más los pueda usar cuando son palabras que usan en general, no era mi caso, y así no se llamaba mi compañía, pero era como una especie de, por decir, que lo identificaran con mi nombre. Y resulta que en ese momento sale una colega y le pone el mismo nombre. Su nombre, Imagen y Protocolo de Negocios. Y yo decía, no lo puedo creer. O sea, todo el trabajo que me costó posicionarlo para que llegue alguien más y lo use. Y me dice, es que era lo más común y lo más popular que salió. Y yo, claro, porque ahí lo trabajé. Pero ese momento para mí fue una reinvención. Porque si bien al principio como que dije, híjole, no se vale que yo lo haya trabajado y alguien más lo agarre, la realidad fue que fue un momento de estirarme y de subir de nivel. De ese momento en adelante le cambié a comunicación, presencia ejecutiva y liderazgo. Esa es una reinvención. No cambié de giro, no cambié completamente de servicios. Hubo unos servicios que modifiqué, que esa es otra reinvención. Pero no cambio yo ni lo que yo soy. Yo siempre he sido muy comercial, siempre he sido muy hábil para poder conectar con personas. Y eso lo destaqué en el medio financiero y lo destaco hoy en mi negocio. Entonces, no es que reinventarte te vuelvas otra persona y te confundas porque no eres auténtico, sino que al giro que escogí, que en esta ocasión fue el tema de liderazgo y presencia ejecutiva, cómo le aplico esos talentos y esas habilidades que yo tengo, pero reinventando la forma en cómo entrego las cosas. Y así fue como fui construyendo diferentes servicios cada vez. ¿Qué es lo que ha hecho que mi negocio reinvente? Pues de pronto me voy a estudiar un tema nuevo y de esos temas que aprendo meto una herramienta diferente a mis servicios o cambio el concepto de un taller o la forma en cómo entrego mis servicios es la que ha sido a la hora de reinventarme. Antes daba cursos de dos días. Antes daba 3 cursos de cómo construir relaciones exitosas, protocolo y etiqueta de negocios. Y luego había otro que era el de presentaciones de impacto. El de presentaciones de impacto lo sigo manteniendo. Los otros 2 ya no los doy porque lo que hice es que del contenido que doy lo inserté en otros temas como el de presencia ejecutiva, el poder de la presencia ejecutiva, liderazgo consciente. La forma en cómo los entrego, ya no doy cursos de 2 días. Si me los pide la gente, trato de darlos, pero no me encanta. Yo prefiero que el aprendizaje sea gradual, que sea permanente. Desde antes de pandemia empecé a hacer sesiones que les llamo yo masterminds, que es un concepto que también existe en el tiempo y en el mundo, no lo inventé yo, pero que me ayuda a que la gente entienda los conceptos de mejor forma y las hacemos graduales una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, una vez al mes y así les van cayendo los conceptos que yo quiero que la gente reciba para que haya una verdadera transformación. Esa fue otra forma de reinventar mis servicios. Ahora, cada vez que veo que como que ya estoy muy cómoda con algún tema, con algún contenido, busco algo más. En el libro que siempre recomiendo de Carol Dweck de Mindset, The New Psychology of Success, dice que cuando tú persigues retos nuevos tienes una mentalidad de crecimiento. Cuando ya estás cómoda o cómodo en tu lugar, cuando ya sientes que dominas todo, cuando ya fluyen las cosas demasiado bien, para estirarte y crecer tienes que buscar nuevos retos. Y a mí me gusta buscar esos nuevos retos porque 1, me aburro, pero 2, porque me apanica pensar que por no moverme, he escuchado últimamente un par de libros que ahorita les voy a recomendar cuáles he estado escuchando que me han gustado y me han inspirado. Pero casi todos los libros ponen el pobre ejemplo, y digo pobre, de Blockbuster. Todos los libros ponen el ejemplo de cómo no ponerse las pilas, de cómo no reinventarse, de cómo no estar alerta a los cambios en el mercado. Se lo comió Netflix y desapareció Blockbuster. Entonces, en esa conciencia y en esa alerta, siempre estoy buscando cómo reinventar la forma en cómo entrego. Últimamente he tenido más alianzas y no necesariamente yo es que cambie la forma en cómo dé las cosas, sino que busco apoyarme en otros profesionales que me ayudan a complementar lo que yo hago para darle un giro diferente a lo que estoy ofreciendo. Y esas son las reinvenciones. Si tú eres un emprendedor o una emprendedora, no pienses que tienes que cambiar radicalmente en cómo dices o cómo haces las cosas. No pienses que tienes que cambiar completamente de ser una persona a la Mujer Maravilla o a Superman. La realidad es que son pequeños cambios que haces en lo que ya venías haciendo que pueden darle un refresh a todo lo que estás ofreciendo. Y esas reinvenciones son bien valiosas porque 1, siempre hay que estar actualizado y seguir estudiando.
Yo este año estoy viendo en qué me actualizo, en qué más aprendo, qué otros conceptos voy a traer a mis servicios para poder complementarnos entre los que ofrezco. Y me pasa algo muy chistoso, porque si bien mis servicios he tenido la fortuna de compartirlo con muchas organizaciones a lo largo de 13 años, no todas son repeat business, no a todas las empresas les interesa repetir lo mismo. Debe de haber empresas que pues, para sus nuevas audiencias, sus nuevos empleados, es importante que puedan, ¿no?, volver a repetir un servicio para que esas personas lo aprendan. Pero a veces no sucede y eso no quiere decir que mis servicios ya no funcionen. Por eso cambiar por el síndrome del shiny object y a lo que más brille y confundir a las personas porque ahora ya no saben ni a qué te dedicas porque un día vendiste una cosa, mañana otra, mañana dices que haces esto y pasado mañana dices que haces lo otro y luego te desdices y dices, no, es que siempre he hecho lo mismo. Eso confunde a las personas. Yo no hablo de radicalmente cambiar lo que ofreces, pero sí darle giro o darle un refresh o ver la modalidad en cómo entregas tus servicios o tus productos. Es lo que genera estas reinvenciones. Hoy que di una charla para un grupo de mujeres en México y España, me sentí muy afortunada de decirles cómo pueden inspirar ese camino en esas reinvenciones y cómo sentirse cómodas con la incomodidad. Si no estamos incómodos, no estamos creciendo. Y no quiere decir sufrir. Cuando yo hice mi emprendimiento hace muchos años, sufría y no estaba funcionando. No me refiero a ese tipo de incomodidad porque te tomas literal los conceptos, ¿no? No pain, no gain. Claro que tiene que doler para que tengas una ganancia, pero no es sufrir y hay que saber cuándo renunciar. A eso viene que les recomiendo el primer libro que tuve la fortuna de comer con una gran amiga desde hace 30 años, que no la veía. Me recomendó este libro que estoy escuchando que se llama Quit y hay que saber cuándo renunciar. O sea, no porque yo me acuerdo en aquel entonces de mi emprendimiento, dije, o sea, asume la pérdida, como en la bolsa. ¿Cuánto es lo que estoy dispuesto a perder? Y renuncio y eso no habla de que sea un fracasado. Por más de que alrededor la gente diga, no, te deberías de haber salido, deberías de haber aguantado. Mi emprendimiento también del salón de manicure hace, creo que en el 2006, también me salí porque dije, le estaba poniendo dinero bueno al malo, porque no tenía el dinero para ponerle. Entonces, el bueno era el que tenemos que usar para vivir, para subsistir. Entonces, esa decisión me parece que fue muy afortunada tomar porque a lo mejor no estaría aquí hoy. Pero el aprender de cuándo salirte para no seguir teniendo pérdidas, lo hice también en ese momento. Pero cuándo no rajarte, como en el Maratón Lala, que fui el domingo pasado a ver el maratón y había letreros que decían, si te detienes tantito, no te rindas, continúa hasta el final. Entonces, hay retos que tienes que asumir de cuándo tienes que terminar hasta el final y que aunque sean difíciles o retadores, y hay otros en que tienes que decidir cuándo no más y se vale, aunque la gente diga lo que diga, pero si tú confías en lo que tu intuición, como lo dije en el podcast pasado, te dice, entonces es importante tomar esas decisiones. Pero esas reinvenciones no tienen que ser tan radicales, sino tienen que ser estos pequeños cambios, no cambiar de giro completamente. Dices, renuncio porque no jaló. Bueno, ¿qué le cambio a esta modalidad? ¿Qué le cambio a este servicio? ¿Cómo puedo hacer un poco más de esfuerzo? ¿En quién recursos me tengo que apoyar para poder ofrecer un servicio diferente? ¿Cómo me abro ante las posibilidades? Porque si no te abres a las posibilidades, no se dan las reinvenciones. Y esa es la famosa zona de confort. Me acuerdo, una vez di un programa para el medio financiero, un banco. Un amigo mío me contrató y me decía que había gente ahí adentro que se quejaba, que tenía 30 años y que no recibían aumentos de sueldo porque estaban en áreas comerciales y ya se habían topado. Y entonces lo único que quedaba era cambiarse a una dirección, pero le iban a bajar el sueldo porque no tenía comisiones, no iba a vender. Entonces era de esa reinvención, ¿vale la pena o no vale la pena? O sea, ¿qué es lo que quiero? ¿El título o el poder o la parte de la economía? A lo mejor tenía la economía resuelta y lo que quería era el reto y se valía tomar esa decisión. Pero las reinvenciones hay que tener claridad de cómo las vamos a escoger y qué significan en costo de vida, en costo para ti, para tu integridad, para quien tú eres, hacer ese tipo de reinvenciones. Porque tenemos que tener claro el propósito por lo que hacemos y la intención por la que la hacemos. Si andamos persiguiendo el dinero, probablemente pues no sea la mejor decisión tomada, porque luego la pasas muy mal al tomar una decisión de cambiarte de giro. Yo creo que si ustedes han escuchado estos podcasts últimamente,
lo más importante en las reinvenciones es primero confiar en ti, en el valor que puedes ofrecer, en tener claro tu propósito, en saber qué nueva herramienta o servicio o actualización en contenido o aprendizaje puedes tú actualizarte para ofrecer algo diferente, o qué alianzas puedes hacer, en quién te puedes apoyar para que puedas seguir creciendo. Y ese es lo que puede hacer el diferencial. Y eso es una reinvención, insisto, no tiene que ser descubrir el hilo negro completa y totalmente, porque eso no va a suceder y causa muchas frustraciones. Pero lo que sí es peligroso es decir, siempre me ha funcionado dar este curso, siempre he ofrecido, siempre me han contratado, y que un día ya no te contraten. Como digo yo, te rebasan por la derecha y llega alguien más novedoso, ya sea que estés en un corporativo o que seas emprendedor. Si no te actualizas y te pones al día, este tipo de pequeñeces puede afectar, como el ejemplo que digo de Blockbuster, altamente en quién tú eres. Lo que sí es que si no has leído el libro de Mindset de Carol Dweck, léelo, porque habla de estos constantes retos que tenemos que buscar. Y si estás buscando darle, o si estás cómodo y sientes que nada es, que nada te mueve, busca qué otros retos puedes encontrar en tu camino e intenta. Nada más que aprende a saber cuándo salirte a tiempo, para que no por querer buscar reinventarte sea más doloroso y costoso que el crecimiento que puedas tener. Espero que esta reflexión te inspire, te haga pensar, te ayude, y que busques la manera de constantemente reinventarte y agregarle frescura a lo que haces, en donde quiera que estés, para poder darle más poder a tu presencia ejecutiva.